Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Daniel Valderas y el día de hoy vamos a hacer panes veganos con harinas leguminosas. Y nuestra receta de hoy es ciabatta con harina de lenteja de Estados Unidos, harina de garbanzo de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer una ciabatta. La ciabatta es un pan de alta hidratación y precisamente aquí viene el tip de nuestra receta que lo voy a dar más adelante, pero les voy a contar un poco sobre lo que vamos a hablar de la alta hidratación en los panes y cómo trabajar sobre esa alta hidratación, cómo lograr llegar a ese punto de llegar a una hidratación hasta el 100% de nuestros panes. Y bueno, vamos a repasar nuestros ingredientes. Lenteja de Estados Unidos, garbanzo de Estados Unidos, sal, harina de trigo, levadura, masa madre líquida, agua y aquí tenemos también gluten en polvo. ¿Qué es el gluten en polvo? El gluten en polvo pues prácticamente se extrae de la misma harina de trigo y bueno, el gluten es lo que conforma la harina, la parte de la proteína. Mientras más proteína tenga una harina, más gluten es lo que puede desarrollar. Entonces, bueno, este gluten lo vamos a agregar para que nuestra harina pueda absorber mucho más líquido. Entonces voy a agregar primero el gluten en la harina y lo voy a mezclar muy bien. Es muy importante que el gluten nunca entre en contacto directo con el agua, porque de lo contrario se amalgama y se forma una goma que no se puede deshacer ya después y lo puedes encontrar en tu pan y va a ser muy desagradable. Entonces siempre cuando vamos a utilizar gluten, vamos a mezclarlo con la harina. El gluten es un producto natural que se absorbe de la misma harina de trigo, entonces no es nada dañino ni nada, no es nada químico, es algo totalmente natural. Y se agrega en ese tipo de panes simplemente nada más para lograr llegar al objetivo deseado, que es hasta un 100% de hidratación. Bien, bueno, vamos a empezar con nuestro amasado. Y ahora vamos a voy a agregar todas las harinas desde un inicio. Lenteja, garbanzo, aquí me queda un poquito de harina, vamos a ponerlo. La sal no la voy a agregar hasta el final, la voy a agregar hasta el final y precisamente también es parte del tip del día, el por qué vamos a agregar la sal hasta el final. Normalmente en todos los amasados que venimos haciendo, siempre hablo de a veces la sal al principio, a veces la sal al final. Bueno, todo tiene un porqué, ¿no? El por qué la agregas en algún momento y el por qué no. Ahora voy a agregar la masa madre. Y voy a empezar a hacer mi amasado con el 50% de líquido e iré integrando el resto del líquido poco a poco. Vamos a dejar que se desarrolle el gluten y regresamos para integrar la sal. Bien, ya hemos desarrollado el gluten, se ha incorporado todos nuestros ingredientes bien y casi integramos ya el total de nuestra agua. Y ahora voy a integrar la sal y voy integrando a poco el resto del agua. Como pueden ver, ya está bastante desarrollado nuestro gluten. Es hora de agregar la sal. Justo después de la sal, cuando ya casi integré todo el agua, integraré la levadura. Y bueno, regresamos en un momento para integrar la levadura. Ya que nuestra masa ha incorporado completamente la sal, vamos a integrar la levadura con un poco más de agua y vamos a integrarle el resto del agua en cómo va el amasado, hasta que absorba completamente el agua. De preferencia incorporamos el agua en forma de hilo. Regresamos con nuestra masa ya lista para ver cuántos pliegues le daremos a nuestra masa y el resultado final de nuestro producto. Bien, pues nuestra masa ya ha quedado lista. Ahora la vamos a sacar. Como van a ver, es una masa muy líquida. Espera que caiga nuestra masa. Por ahora la vamos a dejar solamente así en
en nuestra caja, que dé una primera fermentación y después vamos a dar 1 o 2 pliegues dependiendo de la cantidad de pliegues que nos pida nuestra masa. Bien, ahora vamos a la fermentadora. Aquí tenemos nuestra masa de chapata. Como vemos, es un pan que está bastante líquida nuestra masa. Es un pan de alta hidratación. Y bueno, lo que haremos ahora va a ser dar pliegues. ¿Cuántos pliegues vamos a dar a esta chapata? 3 pliegues vamos a dar a la chapata. Lo podemos hacer aquí mismo en nuestra cubeta o bajarlo a la mesa para que sea más fácil. Vean cómo la masa está súper líquida. Estos pliegues, ¿para qué se los doy? Para que la masa coja más fuerza, porque como tiene mucha hidratación, pues está demasiado floja nuestra masa. Se dan cuenta cómo la masa ahora quedó en forma redonda, pero va a volver a caer por el exceso de hidratación que tiene, es lo que hace. Pero como vamos dando pliegues, vamos dando fuerza a la masa y nuestra fermentación va a empezar a ir para arriba. Nuestra masa ya no va a caer, va a crecer, pero va a crecer hacia arriba. Y es lo que buscamos precisamente. En unos 10 minutos más daremos otro pliegue y luego 10 minutos más otro pliegue. Y regresaremos ya a ver el formado de nuestra chapata. Bien, pues ya tenemos lista nuestra masa de chapata y ahora la vamos a dividir. Vean cómo está nuestra masa, súper fermentada. Recuerden que esta es una masa de alta hidratación. Vamos a acomodar lo mejor que podamos y que nos quede lo más cuadradita posible. Y es súper importante en este punto, de preferencia, ya no sacar nada de aire, nada. Ya el aire que está, conservarlo completamente. Obviamente se perderá alguna parte del aire mientras lo movemos. Es imposible que no pase, pero de preferencia conservar la mayor cantidad posible de aire. Voy a poner sémola. En este punto sí es muy importante poner sémola y un poco de harina, porque como son masas de alta hidratación, se nos puede quedar pegado el producto. Bueno, vamos a cortar. A poner nuestra chapata. Ya que hemos cortado todas nuestras chapatas, lo que haremos será dejarlas reposar unos 15-20 minutos antes de meterlas a horno. Lo vamos a tapar para que no se reseque y regresamos a meterla a horno. Regresamos en 10 minutos a meterlas a horno. Bien, pues nuestra chapata ya está fermentada y ahora lo que haremos es meterla a el horno. Y bien, vamos a poner un poco de sémola en nuestra chapata, un poco de harina y comenzaremos a pasarlas a nuestro carro de carga, donde vamos a meter a horno. Con mucho cuidado para que no se nos desgasifique nuestro pan. Recuerden que ya hicimos todo el proceso y si perdemos el gas de nuestro pan en este punto, pues bueno, habremos perdido todo el trabajo que hicimos durante todo este tiempo. Pues ya no. Por eso usamos estas tablas que nos ayudan muchísimo, muchísimo para hacer ese tipo de panes en el horneado, todo esto. Sobre todo en estos panes que son de alta hidratación, es bastante difícil, o más que nada difícil. Hay que tener mucho cuidado a la hora del horneado.
Bien, ahora las voy a meter al horno. Las vamos a meter a una temperatura de 225 grados y 225 grados. Y con 3 segundos de vapor por un promedio de 25-30 minutos. Y bien, voy a aprovechar también para contarles el tip de esta receta. Como les dije, desde el inicio trabajamos con una receta de muy alta hidratación. Lo primero que hicimos fue integrar un poco de gluten a nuestra masa para que soportara la cantidad de hidratación que íbamos a agregar. En realidad no pudimos llegar a un 100% de hidratación porque el producto teníamos unas harinas extras y ocupamos una proteína casi al 100% de alta proteína y teníamos una mezcla de harinas ahí, pero llegamos a un 90% de hidratación, que bueno, ya es bastante. Y bueno, la hidratación en este caso se tiene que agregar el agua poco a poco todo el tiempo, durante el amasado y agregarla al final en forma de hilo. Y la sal se integra hacia el final del amasado, ¿por qué? La sal lo que hace es que la masa absorba un 5% menos de agua. Si la agregamos al inicio, nuestra masa va a absorber mucho menos líquido. Entonces es muy importante para estas masas la sal hasta el final y agregar el agua poco a poco, poco a poco, poco a poco. No podemos agregar el 100% del agua desde el inicio jamás, porque los almidones se ahogarían totalmente y tardaría demasiado en desarrollar el gluten o de plano no lo desarrollaría. Entonces es muy importante trabajar con la hidratación, que aún así, aunque no sean panes de alta hidratación, aunque sean panes que son con una hidratación de 70%, de 60%, jamás te confíes y jamás agregues la hidratación a tu producto todo al 100% desde un inicio. Siempre podemos jugar con la hidratación en nuestro producto, agregar el agua poco a poco. Lo que no podemos hacer es agregar el agua toda de un solo golpe y después agregar más harina. ¿Esto qué pasaría? Colapsaría nuestro gluten, nuestro desarrollo del gluten se colapsa y hacemos que trabaje el doble, le agregamos fricción a nuestras masas y se calienta nuestra masa. Entonces bien, regresamos en un momento para ver el resultado final de nuestra receta. Bien, pues nuestras chapatas ya están listas para salir del horno y ahora vamos a ver el resultado final de nuestra receta, de todo nuestro proceso que hemos llevado a cabo y vamos a ver qué tal nos ha quedado todo esto. Bueno, pues vean la chapata que hemos sacado de horno. Bien, nos ha quedado espectacular nuestra chapata y escuchen el crujir de la chapata. Uy, está buenísima. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el producto final de nuestra chapata. Vean, es una chapata totalmente rústica, artesanal, que pasó por un proceso de una hidratación bastante larga, una fermentación no tan larga. La chapata de alta hidratación no ocupa una fermentación larga, pero bueno, tenemos un muy buen producto, un resultado final muy bueno. Y bueno, nos vemos en un próximo video. No se olviden de seguir las redes sociales en Facebook de Leguminosas para la Salud, de lenteja y arvejas y garbanzos de Estados Unidos. Y también por medio de mi página, Daniel Valderas Panarra, donde también voy a estar compartiendo todos los videos. Y como siempre, seguiremos compartiendo tips de panadería, recetas de panadería, procesos, técnicas, para seguirnos capacitando y para seguir enseñando este hermoso oficio que es la panadería. Nos vemos en el próximo video, amigos.